Bueno, darles las gracias a todos y a todas por querer participar en esta jornada, tanto los que lo hacen aquí de forma presencial como los que nos ven a través de streaming y las redes sociales. De nuestra preocupación por el largo periodo sin lluvias de los últimos años, la situación extrema del pasado verano y la incertidumbre sobre el futuro del agua para riego agrícola en la isla, surge la idea de organizar esta jornada sobre el agua regenerada para la agricultura con el objetivo de sensibilizar a agricultores y a la sociedad en general sobre el aprovechamiento de un recurso hasta ahora infrautilizado. Nos hemos congregado aquí en el municipio de Los Llanos porque esta comarca se convertirá, en ello confiamos, en pionera en La Palma en el uso del agua regenerada. Queremos conocer los pormenores del proyecto del Consejo Insular de Aguas y el conocimiento y la experiencia del Instituto Tecnológico de Canarias en esta materia. Recordar que esta iniciativa cuenta con la colaboración del proyecto MAC, Interreg Adaptares del Instituto Tecnológico de Canarias, el Consejo Insular de Aguas, el Ayuntamiento de Los Llanos de Eridanes y Caja 7. En primer lugar, voy a ceder la palabra a la alcaldesa del municipio, Noelia García, para que nos dirija unas palabras como inicio de esta jornada. Muchas gracias, Antonio, y muy buenas tardes a todos, a todas, consejeros del Cabildo Insular de La Palma, consejero de Agricultura y de Agua, estimado presidente de ASPA, personal del Consejo Insular de Agua. La verdad es que muchas gracias por organizar estas jornadas. Yo creo que es un tema sumamente interesante. Quizás el título pone reutilización del agua en un contexto de cambio climático. Yo quitaría incluso lo de cambio climático, es decir, la reutilización del agua es una de las actuaciones fundamentales que debemos priorizar. Yo, más que como una responsabilidad pública, creo que es una responsabilidad social. Es verdad que partimos de una isla verde, del concepto y conciencia de una isla verde llena de agua, pero nunca podemos perder de vista y siempre debemos, yo creo que también educar a las nuevas generaciones en la importancia del agua. Desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Eridanes, cuando ASPA se pone en contacto para colaborar en estas jornadas, sin lugar a dudas lo apoyamos y les agradezco el cariño que le han puesto en la organización de las mismas, sobre todo Antonio, que con desvelo ha estado en la organización, porque para nosotros siempre ha sido fundamental. Nosotros en el año 2011, Los Llanos de Eridanes tenía un consumo de agua de 480 metros cúbicos hora y actualmente estamos en 150, con más usuarios del sistema de abastecimiento de agua. Y eso ha hecho posible, y también le agradezco la participación en la Mesa del Agua que constituimos en el año 2015, tanto de ASPA como del Consejo Insular de Aguas a través de su consejero, porque conjuntamente hemos ido trazando una vía que es fundamental. Yo lo he dicho en multitud de ocasiones, no quisiera pensar qué hubiese sido del Valle de Eridanes si en el pasado verano hubiésemos tenido los consumos que teníamos en el año 2011. Afortunadamente, todo el agua que dejaba de consumir Los Llanos de Eridanes, no porque hubiesen restricciones, sino por la sensibilización, la concienciación y por el trabajo que se hizo a lo largo de todos estos años, ese agua fue derivada a la agricultura. Y yo sé que no es fácil muchas veces invertir debajo de la tierra, y algunos compañeros alcaldes de otros municipios lo dicen. No se ve, no es una plaza, no es un asfaltado de una carretera, pero desde luego, como les decía al principio, es una responsabilidad social el ahorro del agua y sobre todo para derivarlo a la agricultura. Por eso hemos implantado la telemetría, que ha sido fundamental, y sobre todo la colaboración del Consejo Insular de Agua, que desde el primer momento, cuando nos ayudaron a pagar esa deuda que tenía el Ayuntamiento de Los Llanos de casi 3 millones de euros, pues la hemos ido saldando, y también sus consejos y asesoramiento técnico han sido fundamentales para que hoy estemos en el camino en el que estamos. Y yo tengo que recordarlo porque es así, ese camino lo trazó
el en ese momento concejal de Aguas, Mariano Hernández, hoy presidente del Cabildo. Así que creo que todo lo que sumemos, los agricultores, las distintas administraciones y sobre todo la unidad de las administraciones a la hora de trazar ese camino de mejora, sin lugar a dudas va a redundar en lo que todos queremos, que haya agua y que la agricultura pueda seguir viviendo y recibiendo ese agua que es fundamental. Tenemos proyectos, y ahora mismo hablábamos con Raquel también, de la nueva depuradora del litoral, y tenemos que seguir trabajando y ahondando en todo lo que repercuta de manera positiva en la agricultura. Así que muchísimas gracias a ASPA por esta jornada. Siempre cuenten con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para cualquier iniciativa de este tipo, y agradecerles también su implicación en la Mesa Municipal del Agua. Muchas gracias. Siento no poder acompañarles a lo largo de toda la tarde porque tengo una reunión a las 6, pero afortunadamente y gracias a la buena visión de Antonio a la hora de emitirlo por streaming podemos disfrutarlo, no solo los que están aquí, sino también los que en algún momento pueden ver las conferencias en cualquier momento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, gracias, alcaldesa, por el apoyo prestado desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a esta iniciativa. Bueno, me corresponde presentar al ponente, pero déjenme que les recuerde una cosita relacionada con el COVID, con el desarrollo de la jornada, para que lo tengamos claro. Vamos a tratar de ser ágiles para evitar un descanso. Y si alguien se tiene que levantar, pues por favor que vuelva a ocupar el lugar que dejó para evitar tener que limpiar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a evitar el descanso. Y otra cuestión, hemos entrado por esta puerta y salimos por la de la derecha, ¿de acuerdo? La de la izquierda para ustedes. Bueno, pues sin más dilación, seguimos con la jornada y voy a presentar al primer ponente, que es Gilberto Martel. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de La Laguna y máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial. En 1996 comienza su andadura en el ITC, Instituto Tecnológico de Canarias, participando y coordinando diversos proyectos relacionados con la gestión sostenible del agua y la promoción de las energías renovables. En la actualidad es jefe del servicio del Departamento de Agua del ITC y nos va a hablar del uso eficiente del agua y su reutilización en la agricultura como adaptación al cambio climático. Todo suyo, don Gilberto, y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿se escucha? Sí, bien. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio. Yo voy a hablar de pie, porque soy bastante inquieto, así que... ¿Qué tal? Muchas gracias a ASPA por la invitación a participar en estas jornadas, al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, al Consejo Insular de Aguas de La Palma y al Cabildo de La Palma por la recepción y la acogida de hoy. Y bueno, ya me presentó Antonio. Estamos trabajando, soy coordinador de este proyecto, el proyecto Adaptares, que fomenta la reutilización como estrategia de adaptación al cambio climático. Está cofinanciado por el programa Interreg MAC 2014-2020, que es un programa que intenta promover la cooperación de Canarias con las regiones de su entorno, concretamente Azores, Madeira y también el entorno continental africano, Mauritania, Senegal y también el archipiélago de Cabo Verde, ¿no? Nuestro departamento, el ITC, es una empresa de capital público del Gobierno de Canarias, se dedica principalmente a investigación, desarrollo e innovación, y tiene varios departamentos, ¿no? De renovables, biotecnología, ingeniería mecánica, computación. Concretamente nuestro departamento, el Departamento de Agua, se dedica a todo lo que son estrategias de gestión sostenible del agua. Como comentó bien la alcaldesa, el tema de la eficiencia, la gestión de la demanda es un tema fundamental. Todo lo que tiene que ver con desalación y su aplicación con máxima eficiencia energética y, si es posible, con suministro de energía renovable, es una línea de investigación muy importante en el departamento. El tratamiento de aguas residuales
con ese enfoque de reutilización y de bajo coste energético. Nosotros entendemos que ahí estamos poniendo en valor un nuevo recurso. Y después todo lo que tiene que ver con control de calidad de agua, tanto costeras como de abastecimiento y depuradas, ¿no? Para introducir un poco la charla tenemos que partir de... A mí me gusta siempre hablar del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Las necesidades de producción de agua, quienes las marcan son las demandas, y las demandan los territorios, las actividades económicas, el medio ambiente, y no podemos generalizar. Cada territorio, cada isla, lo veremos a lo largo de la charla, tiene condiciones particulares muy diferenciadas respecto al resto. Fíjense aquí, por ejemplo, esto es la estructura de demanda de diferentes islas del archipiélago canario en la entrada del siglo XXI, ¿no? Tanto en cantidad como estructura de la demanda, donde se ve la parte verde, la importancia del sector agrícola, y la parte amarilla y azul, la parte del sector urbano. Evidentemente hay islas donde la demanda es eminentemente urbano-turística y las fuentes de producción serán las adecuadas, pero hay otros entornos donde la demanda es eminentemente agrícola, aunque eso es algo que está siempre en constante evolución. Pero tener de referencia este contexto es importante. Y las fuentes de recursos también son diferenciadas, es decir, en el caso nuestro, en el que estamos, en las islas más occidentales, en La Palma, evidentemente, las aguas subterráneas son la fuente principal de recursos tradicional que ha existido. En otros entornos donde se han superado los recursos naturales, evidentemente se tienen que buscar fuentes alternativas. Un comentario interesante a hacer siempre es que el enfoque hidrológico tradicional es, oye, el agua no puede ser un limitante para el desarrollo económico y el desarrollo de la calidad de vida, con lo cual hay que buscar donde sea, captarla, producirla, regularla, conducirla a donde hace falta, sin tener en cuenta los límites físicos, económicos o incluso ecológicos, ¿no? Ese es el enfoque tradicional. Y, bueno, eso de alguna forma ha tenido algunas consecuencias en los territorios, ¿no? En algunos casos hemos sobreexplotado los recursos naturales no renovables, ya sean recursos subterráneos agotando las reservas. Eso ha tenido consecuencias en galerías, en los pozos, el problema que ya conocemos en muchos entornos de la intrusión marina y afección incluso a los ecosistemas. Hoy en día, bueno, desde el final del siglo pasado se plantean otros enfoques distintos o complementarios a este, que es el tema de la conservación de los recursos hídricos, ¿no? Como bien comentó antes la alcaldesa en la introducción, y me pareció muy interesante, es cómo satisfacer unas demandas sin restricciones, pero haciendo un máximo uso eficiente de los recursos hídricos. Es decir, el objetivo no es tener más recursos hídricos, sino usarlos adecuadamente. En este caso habló del ahorro, de la eficiencia, podríamos hablar también del control de las pérdidas, que ya lo indicó de alguna manera a través de las redes de transporte y distribución, y muchas otras estrategias como la sustitución de algunos recursos por otros, ¿no? Como es el caso de la reutilización. Y este es el enfoque que un poco imprime a prácticamente todas las estrategias modernas de gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y en esto, aunque es una estrategia que hay que aplicar independientemente del cambio climático, pero la realidad es que tenemos un contexto que indica que ya hay una serie de consecuencias de cambio climático. Ahí estamos hablando de lo que se hablaba de escenarios de futuro en Canarias o nuestro entorno más inmediato respecto al agua, referido al contexto, las consecuencias del cambio climático, como el incremento de las temperaturas medias en las islas, el incremento global de temperatura, un cambio en los desplazamientos de precipitación, que ya se han observado indicios al respecto. Cuando hay precipitaciones son torrenciales y muy fuertes y unidas a periodos de sequía bastante extensos, de muchos años. Hay un ejemplo claro, esto es una imagen de Mindelo en Cabo Verde, esto es en la ciudad de Mindelo, en el archipiélago de Cabo Verde, al sur de 1.500 kilómetros al sur de Canarias. Esas son unas inundaciones en Mindelo de ya hace algunos años. El periodo de sequía llevan prácticamente 4 años sin llover en ese archipiélago, con lo que eso supone para la agricultura y el abastecimiento de la población. Y cuando hay lluvias son torrenciales 1 o 2 días. Otra consecuencia del cambio climático preocupante es el aumento de las tasas de evaporación del agua del suelo y el incremento de la transpiración también de las plantas, que es algo
muy sutil, que a veces no se ve, no se percata, pero que tiene unas consecuencias directas y que está relacionado con la temperatura. El cambio en el régimen de los vientos alisios, es decir, si los vientos alisios rolan más hacia el este y ya no vienen tan cargados de humedad, eso tiene consecuencias en los ecosistemas tan fundamentales como puede ser, por ejemplo, la laurisilva, y encima ayudan a que se produzca mayor frecuencia de los periodos de calimas, de invasión del polvo sahariano, pues bueno, evidentemente estamos en una situación cada vez más complicada. Y lo que sí se está generando también es la competencia por el uso en el agua, competencia entre diferentes sectores económicos por el agua, por un bien que es escaso. Entonces, se plantean, tradicionalmente ha habido diversas estrategias de adaptación a la situación de sequía o de aridez. Las islas más áridas, como este es el caso de Lanzarote, ya aplicó para los cultivos de secano el uso de los enarenados, el uso del picón, del rofe, como se dice ahí, para poder tener agricultura de secano. En el caso de Fuerteventura, la estrategia de gavias para aprovechar las aguas superficiales y poder tener también agricultura de secano en estos entornos. En islas como Santiago, en el caso de Cabo Verde, donde la prioridad no es ni siquiera el regadío, sino no existe ni siquiera agua para abastecer a la población y se tienen que establecer estrategias en un contexto de sequía para lo más básico en este caso. Una isla más parecida a La Palma, en el caso de Madeira, que también colabora en este proyecto, en los últimos años había una reducción drástica de la disponibilidad de agua. Las aguas subterráneas ha habido una reducción importante, las precipitaciones han bajado, hay menos captación de aguas superficiales y la cultura de uso del agua es una cultura de riego por inundación, donde no hay una cultura de eficiencia. El imaginario colectivo piensa que el agua sobra en la isla de Madeira, como pensamos todos, ¿no?, los que vamos a Madeira. Pero la realidad es que está en una situación de permanente crisis, agravamiento de la calidad, pero que es fácil de adaptarse, relativamente sí. ¿Hay recursos, hay agua? Sí. Hay que plantear un cambio cultural en el uso del agua, ¿no? Los transportes y distribución de agua es a través de estas tarjeas, ¿no?, canales abiertos, que son miles de canales por todo y de conducciones por toda la isla de Madeira, creo que hay hasta unos 40 y pico mil regantes solamente en la isla de Madeira, un poco más grande que la isla de La Palma, y 40 y pico mil regantes, ¿no?, con sus derechos a agua, sus dulas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso crea un sistema tan ineficiente, pero que está imbrincado en la cultura madeirense, que abordar ese problema, ese cambio cultural, es una tarea bastante importante, ¿no? Lo más importante de aquí es la sensibilización. Pero fíjense que el cambio climático y la escasez de agua aplica prácticamente a todos los archipiélagos. Este es el caso de una isla como Gran Canaria, ¿no? Ahí en esa imagen, en esa gráfica, se ve la evolución durante el siglo XX de las demandas. La demanda agrícola es la verde, la demanda urbana turística la de abajo, y las fuentes de producción de agua. La parte morada son las aguas subterráneas, la extracción de pozos y galerías en la isla de Gran Canaria, principalmente pozos, ¿no?, durante todo el siglo XX. Fíjense que al final del siglo prácticamente había caído mucho las aguas subterráneas, pero porque ha habido un proceso de sobreexplotación radical de los recursos. Los puntos amarillos son pozos de aguas subterráneas abandonados o secos. Los puntos naranjas se refieren a pozos o zonas con intrusión marina. Y los puntos azules estamos hablando de desalinización de aguas salobres, incluso en zonas de acuífero costero, y la desalación de agua de mar para soportar, dar suministro principalmente a la población, ¿no? Es un contexto de sobreexplotación y de dependencia de los recursos energéticos. Es decir, ya no estamos hablando de un sistema dependiente del ciclo natural del agua, estamos hablando de un sistema dependiente de un ciclo artificial del agua que depende de la energía para desalar, para transportar, bombear agua, distribuirla, usarla adecuadamente y después también incluso regenerarla y poder reutilizarla. Aquí entra el componente energético de forma importante, ¿no? Entonces, las estrategias de adaptación al cambio climático se plantean muchas, ¿no?, como sistemas agrícolas diversificados, mejorar la información a los usuarios para elegir adecuadamente las variedades de cultivo, mejorar la gestión del suelo, del agua, procurar recursos hídricos alternativos, etcétera, etcétera. Y dentro de los recursos
alternativos, la reutilización de las aguas residuales tratadas es uno de los elementos quizás más interesantes, ya sea cuando, independientemente de las fuentes de agua que tengamos, si tenemos agua desalada de mar, mejor, peor me lo ponen, porque estamos hablando de que tenemos que producir agua con un coste energético muy importante. Las aguas depuradas plantean donde existen, es decir, donde hay una red de saneamiento adecuada, unas depuradoras adecuadas, plantean una posibilidad de potencial de sustitución de fuentes de recursos de otros orígenes, que pueden tener mayor coste medioambiental o que son escasos, como las aguas subterráneas, o con un mayor coste energético, mayor huella de carbono, como la desalación. Es un recurso que, si se va desarrollando adecuadamente el saneamiento y la depuración, es un recurso creciente e independiente de situaciones de sequía o de situaciones climatológicas, con lo cual nos puede servir como elemento tampón o de emergencia, de uso de emergencia ante situaciones de sequía. No tenemos por qué reutilizar siempre, después pondremos un ejemplo, pero tenemos que cuidar ese recurso porque nos va a servir como garantía de futuro. También es una fuente de recursos descentralizada en el territorio, asociada a los usos urbanos, y también puede ser una fuente complementaria de nutrientes con la posible reducción de uso de fertilizantes químicos. ¿Qué pasa? Que las aguas regeneradas, la reutilización plantea una serie de retos. Plantea una serie de retos, sobre todo donde no está implantado y más aún donde el recurso del agua todavía no se entiende como un elemento escaso, ¿no? Hay que definir adecuadamente las tecnologías de regeneración y los sistemas de control de calidad para que sean económicamente viables y adaptadas a cada sitio, a cada lugar. Es decir, no todas las tecnologías tienen por qué aplicársele igual en todos los lugares, eso es importante. Hay que adaptarse a las normativas existentes y hay una normativa bastante estricta con las aguas regeneradas, con lo cual, por un lado, da seguridad, pero por otro lado, exige unos tratamientos más exigentes y exige unos controles de calidad. Es importante, por mucha normativa que haya y buena tecnología, es importante crear confianza en la reutilización. Es decir, inicialmente es normal que existan reticencias hacia el uso de este recurso, ¿no? Es necesario, no por vender la reutilización per se, sino transmitir la información de forma adecuada para que se cree una situación de, oye, puedo confiar en este recurso porque es seguro, porque detrás hay unas instituciones, unos controles de calidad y alguien que está cuidando por ello, ¿no? Para ello también es importante los programas de formación, de información a los usuarios de las aguas regeneradas. Y siempre acompañado de, porque es una oportunidad importante, de esfuerzos de investigación y de demostración de experiencias, ¿no? No basta con empezar a reutilizar y ya está, sino que hay una oportunidad para adaptar investigaciones al ámbito local, a las necesidades, los cultivos, los suelos, las formas culturales de trabajar en cada entorno, ¿no? Y bueno, como comentaba, un elemento interesante de resiliencia dentro de lo que es la asociación del mundo rural, el mundo agrícola, con el mundo urbano, ¿no? Como estamos ahora planteando. Entonces, en ese contexto, cuando se plantea el proyecto Adaptares, donde participan Madeira, la región de Madeira, Canarias y Cabo Verde, con diferentes instituciones y socios que están implicados, y se planteó toda una estrategia de acciones que atendieran a esos retos, ¿no? Mejorar la sensibilización, información y cualificación de cara al uso de las aguas regeneradas, también trabajar sobre las tecnologías de tratamiento y los sistemas de control de calidad, no solo a gran escala, sino también a pequeña escala en zonas rurales e incluso en países en vía de desarrollo, como el caso de Cabo Verde, y trabajar con la demostración y las buenas prácticas agrícolas en riego, de forma experimental. Voy a empezar por esta parte de las tecnologías, ¿no? Porque nos sirve un poco de introducción a lo que vamos a tratar hoy, y pasaré por todas las partes, ¿no? La actividad que tiene que ver con la evaluación de las tecnologías nos planteó trabajar con diferentes comarcas dentro del área de cooperación, tanto en Gran Canaria como en Cabo Verde, donde sobre todo trabajamos con depuradoras a muy pequeña escala y donde se planteaba la reutilización al mínimo coste posible, ¿no? No sé si lo sabrán, pero bueno, es bueno hacer la introducción, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, aparte de la red de saneamiento, que después comentaré aspectos importantes,
Normalmente se suelen organizar en diferentes etapas de tratamiento, ¿no? Con diferentes objetivos. Pretratamiento, tratamiento primario, secundario y el terciario en el caso de que sea necesario. Normalmente los pretratamientos lo que buscan es eliminar grasas, materiales gruesos, residuos sólidos que se puedan retirar de forma fácil o que puedan ser incluso sedimentables. En los tratamientos primarios, básicamente lo que queremos es reducir sólidos en suspensión sedimentables en las aguas residuales, también reducimos algo de materia orgánica. Un tratamiento secundario, que es lo que normalmente terminan las depuradoras, cuyo objetivo es el vertido al medio ambiente, buscan eliminar la materia orgánica que está disuelta en el agua, ¿no? Y, bueno, son procesos normalmente biológicos y suelen tener un buen rendimiento, ¿no? Hasta el 95%, bueno, 80-95% en reducción de materia orgánica y sólidos en suspensión. Cuando nos planteamos ir más allá, es decir, ya no solo el vertido, sino conseguir una reutilización es cuando aparecen los tratamientos terciarios o avanzados, que se suelen llamar. Pero hay toda una diversidad de tecnologías. No tenemos por qué utilizar una en concreto, sino la que más se adecúe a nuestras condiciones locales, ya sea por caudal, ya sea por la calidad que queremos obtener, el tipo de cultivos que queremos utilizar. Y existen múltiples, desde filtraciones de diferentes tipos, microfiltración, ultrafiltración, sistemas de desnitrificación, intercambio iónico, hasta sistemas de desalación. Es decir, hay tratamientos terciarios en Canarias, después lo comentaré, donde se consigue agua de extrema calidad. Esta imagen es agua del sureste de Gran Canaria, agua regenerada, que ha sido, después de las diferentes etapas de tratamiento primario, secundario y terciario, es agua regenerada osmotizada. Es decir, después de la depuración se hace un físico-químico y se osmotiza. Es decir, es agua de extrema calidad, porque en ese caso decidieron hacer esto, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Es decir, la tecnología puede conseguir unas calidades bastante importantes. Pero después, en el otro extremo, tenemos otro tipo de tecnologías. Para un ámbito rural, un ámbito más no tan urbano, no tan industrial, pues hay otro tipo de tecnología. Este es un caso en la misma comarca, en Santa Lucía de Tirajana, donde hay un sistema de tratamiento para tratar las aguas de Santa Lucía, unos 1000 habitantes equivalentes, donde ahí se utilizan tecnologías sin consumo de energía, adaptadas a ese entorno. Es decir, que la diversidad es muy amplia, ¿no? Estos son depuradoras, por ejemplo, en Cabo Verde, en la isla de Santiago, donde hemos estado trabajando y muestreando, donde también se utilizan tecnologías de bajo coste energético, lagunas anaerobias, medales de flujo vertical, etc. En el caso de Canarias, estos son datos de Canarias, pero los tratamientos terciarios que hay, fíjense la diversidad que existe. Es decir, ahí puede estar el que nosotros apliquemos, que después Raquel explicará, adaptado a la situación local. Pero fíjense la diversidad que podemos encontrar y que ya se están aplicando como tratamientos terciarios o avanzados para la reutilización en nuestro entorno, ¿no? Desde los más sofisticados, que implican mayor complejidad tecnológica y mayor coste energético, no lo olvidemos. Es decir, a medida que nosotros queremos obtener un tratamiento más avanzado del agua regenerada, estamos aplicándole un mayor coste de explotación, que no hay que olvidar. Por eso debemos llegar a puntos adecuados. Tal y como están las normativas, después las comentaré, de aguas regeneradas, las normativas están enfocadas a garantizar la seguridad sanitaria de las aguas regeneradas. Podemos comentar después, hablar de la calidad agronómica, que eso requerirá una investigación más específica en lo local, pero la normativa, tanto estatal como el reglamento europeo que comentaré, se centran en estos aspectos. Con lo cual, el tratamiento terciario más común que prácticamente existe en todos los sistemas es la desinfección. El pretratamiento antes de la desinfección será el adecuado, después ya se comentará, pero es uno de los objetivos, cuando hable de calidad, porque el concepto de calidad es muy relativo. La normativa, cuando habla de calidad, se refiere a la calidad sanitaria. Lo que busca es dar seguridad sanitaria en el uso de las aguas regeneradas, ¿no? Aunque la calidad siempre la podemos ver desde diferentes puntos de vista. Entonces, es relevante que haya un buen sistema de control de calidad. Igual que existe en el abastecimiento de agua potable para garantizar la calidad del agua del grifo, el agua de beber, lo mismo también existe en las aguas regeneradas. Fíjense que las aguas de otros orígenes, de galería,
aguas superficiales, incluso las aguas desaladas, para riego, estoy hablando, no sufren los controles que sufren las aguas regeneradas. Es decir, podríamos hablar que las aguas regeneradas podrían ser un recurso incluso más seguro porque detrás hay toda una serie de controles, como comentaré ahora. Era importante este tema porque la idea es diseñar protocolos adaptados a la reutilización a pequeña escala. Porque claro, en una gran red de depuradoras, el control analítico por economía de escala, pues bueno, se diluye en un gran volumen de agua que estás controlando la calidad. Imagínense el canal de Isabel II que entrega el agua al Ayuntamiento de Madrid para regar parques y jardines. Bueno, hay un punto de entrega, que es lo que exige la normativa actual de 1620, pero cuando estamos hablando de una depuradora mucho más pequeñita, a muy pequeña escala, el coste analítico prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, se penalizan los pequeños sistemas. Bueno, de ahí viene el concepto de agua regenerada. Está la depuradora, que su objetivo es tratar las aguas residuales adecuadamente para ser vertidas al medio ambiente en las mejores condiciones posibles, cumpliendo la normativa de vertido, y la estación regeneradora de aguas residuales, que puede estar en el mismo emplazamiento que la depuradora, que lo que intenta es producir un agua regenerada para introducir una red de transporte y distribución de agua y entregarla a los usuarios que pueda haber, ¿no? Que pueda haber de diverso tipo. Esta normativa española, que ya comentaré un detalle, define diversos usos urbanos, jardines, zonas verdes, uso agrícola, diferentes tipos de usos que entraré en detalle, uso industrial, recreativo, usos ambientales, incluso la recarga de acuíferos lo plantea como permitido. ¿Qué exige? Para cada uno de esos usos exige una serie de calidad sanitaria. Según sea un uso de mayor riesgo, mayor restricción en los indicadores. Los indicadores normalmente que se utilizan, porque no se puede analizar todo, son nemátodos intestinales, que son lo que producen las lombrices, ¿no? La Escherichia coli, sólido en suspensión, turbidez y algunos otros según las condiciones. En el caso de la normativa española, actualmente, para uso agrícola hay como 3 categorías. La 2.1, que sería la más restrictiva, la que se le exige mayor calidad sanitaria, 2.2, 2.3, que dependiendo del uso, por ejemplo, aquí 2.1 o 2.2, bueno, 2.1 es riego de cultivos con sistemas de aplicación del agua, hace referencia a la aplicación del agua, que permite el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles para alimentación humana en fresco. Por ejemplo, riego de lechugas, donde el agua entra en contacto con el producto que va a ser consumido en fresco, ¿no? Sería la calidad de mayor exigencia de calidad sanitaria. 2.2, riego de productos para consumo humano con sistemas de aplicación de agua que no evita el contacto directo del agua con las partes comestibles, o que no se consumen en fresco o que siguen un proceso posterior. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 2.3 para cultivo de leñosos, ¿no? Con un riego localizado donde el producto no va a estar en contacto. Es decir, la normativa está enfocada a garantizar esa calidad sanitaria. Estos son los requerimientos analíticos, no voy a entrar en detalle. Y ahora, incluso la Unión Europea ha planteado un nuevo reglamento que se inspira un poco en el que hemos comentado, pero lo que busca es armonizar en toda la Unión Europea los reglamentos en reutilización. Entiendan que los países con más déficit hídrico, España, Italia, Grecia, y algunos otros países, de Portugal también, por supuesto, plantean la reutilización como una estrategia alternativa, porque los recursos hídricos son escasos, que son países productores y exportadores al norte de Europa de productos agrícolas, ¿no? Claro, si el norte de Europa no está interesado en la reutilización o no entiende la reutilización o no tiene normativas de reutilización, pues a lo mejor se va a crear desconfianza o distorsión en el mercado de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ya ha aprobado un reglamento para establecer unos mínimos requisitos de reutilización agrícola, para conseguir ese funcionamiento eficaz del mercado de la Unión Europea y que haya normas sanitarias equivalentes en toda la Unión Europea. Y está basado en la gestión del riesgo. Aquí ya
no hablamos de calidad 2.1, 2.2, sino de calidad de categoría A, B, C o D. Categoría A es la más restrictiva, permite todo tipo de sistemas de riego y todo tipo de cultivos alimentarios, incluidos los tubérculos que se consumen en crudo y los cultivos alimentarios en la parte comestible. Está en contacto directo con las aguas regeneradas, muy parecida a la 2.1 que la hablábamos antes, ¿no? Pero fíjense que aquí, por ejemplo, la categoría B y C indica incluso que si yo tengo un sistema de riego por goteo, un riego localizado donde no entra en contacto el agua con el producto, puedo tener una calidad de agua sanitariamente diferente, no tan estricta como la categoría A. Entra incluso, aquí está la comparativa entre las dos normativas, esta todavía no es de aplicación, está en proceso, la que se aplica es esta que está aquí. Es en algunos casos más restrictiva la categoría A, en caso de Escherichia coli es más restrictiva incluso que la normativa española, pero te define incluso qué tipo de tratamientos puedes aplicar. Tú puedes conseguir una categoría A con un tratamiento secundario, una filtración y una desinfección, por ejemplo, uno de los planteamientos que hace la normativa europea. Te da una indicación qué tipo de tratamientos tienes que tener, pero por ejemplo es menos restrictiva en huevos, de nemátodos, etc., ¿no? Lo que quiero transmitir con esto es que detrás de las aguas regeneradas hay toda una serie de protocolos que garantizan, según decidamos, tener calidad A, B, C o D, garantizan que esa calidad pues, se mantenga, ¿no? Y que debemos adaptarlo a nuestra circunstancia local. ¿Qué método de riego aplicamos? ¿Qué tipo de cultivos son los que se van a regar? Con lo cual podemos equilibrar. El pretender conseguir siempre una calidad A puede ser un objetivo interesante, pero hay que tener en cuenta que supone un mayor coste de tratamiento, de seguimiento, de control analítico, que a lo mejor una categoría B es adecuada para los usos que estamos haciendo y es suficientemente segura. Es un debate que se tiene que tener a nivel local y definirlo, ¿no? Bueno, estas son las frecuencias de muestreo, que son similares. Y situaciones respecto a la reutilización. Aquí estamos hablando, que lo comentará Raquel luego, un proyecto a una escala determinada, pero tengamos en cuenta que ya la reutilización es algo que está implantado en Canarias desde hace tiempo. Quizá la red más compleja es la de Gran Canaria. Toda esta línea que observan aquí, azul, son conducciones, bombeos de agua regenerada. Esto es la depuradora de Barranco Seco, que nutre las Palmas de Gran Canaria, que desde aquí se bombea agua al norte de la isla, agua regenerada, llega hasta aquí. Aquí está el sistema de reutilización de Agaete, que no sé si está, no sé si está interconectado. Aquí de Teror, que es independiente, de San Mateo, el de Santa Lucía, que era muy pequeño, y la conducción al sur. Y hacia el sur se conectan otras depuradoras, Telde, el sureste de Gran Canaria, etc., ¿no? Y fíjense qué curioso que aquí esta zona roja es la que depende de las presas, de los embalses, ¿no? Bueno, es un sistema que está preparado para transportar y distribuir agua a una cota determinada, a 300 metros, y después por gravedad distribuir Esta ha sido la evolución de la reutilización. Fíjense que en la zona sur no ha hecho más que crecer, y en cambio en el norte, donde existen otros recursos alternativos, no ha crecido tanto, ¿no? Hay más o menos unas 27 depuradoras que aportan agua al sistema, 6 terciarios, 25 estaciones de bombeo, 41 depósitos y balsas en esa red de agua regenerada solamente, tomas de hidrante, los kilómetros que hay de conducciones, 90 comunidades de regantes y más de 2.100 regantes y usuarios, ¿no? Que está bien establecido. Y un detalle curioso que ocurrió en 2017 fue que la crisis, esta es la zona de influencia de las aguas derivadas de embalse, de Chira, Soria, etcétera, de regadío en esos barrancos, y esta es la zona de aguas regeneradas en el sureste de Gran Canaria. Pues la situación de crisis y de sequía, que se perdió capacidad de embalse en estas presas, tuvo que ser sustituida en este caso por el bombeo de aguas regeneradas, reducir la área de influencia de los embalses y ser sustituido circunstancialmente con aguas regeneradas, ¿no? Es un ejemplo de adaptación al cambio climático en una situación de crisis. Momentos puntuales donde no es posible abastecer a
los cultivos agrícolas en este caso con aguas de los orígenes tradicionales, gracias a disponer de un sistema de aguas regeneradas, de bombeo y distribución, se pudo salvar una situación de crisis sin que el usuario final sufriera. Hombre, evidentemente hay que informarle de que el agua es de otro origen, que hay que tener unas restricciones, pero tienes un elemento, un recurso, una estrategia de adaptación que te permite superar situaciones de crisis. Después esto llovió, volvió a haber agua de embalse y volvió a la situación normal, ¿no? La situación de déficit que se hubiera creado, negativa, en el caso si no se hubiera tomado la medida del bombeo de aguas regeneradas, ¿no? Esa zona. Otro aspecto que se ha trabajado en adaptar es para un poco también romper algunos mitos respecto al agua regenerada, es ir más allá de la normativa. Es decir, vamos a evaluar los contaminantes que no están legislados. Es decir, por ejemplo, residuos de fármacos, residuos que están a muy pequeña escala, pero vamos a buscarlos. No vamos a decir, no, es que eso tiene unos residuos de fármacos o de tal que yo no conozco y que me pueden contaminar. No, bueno, una cosa es que puedan y otra cosa es que existan. Vamos a estudiarlo, vamos a investigar, ¿no? Ahí con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se hizo un trabajo muy exhaustivo de analizar compuestos que son comunes de uso, ¿no? Por ejemplo, hasta la cafeína, nicotina, el ibuprofeno y otros, ¿no? Para evaluar, no están legislados, pero nosotros queremos tener información para saber si existen y qué pasa con las depuradoras, ¿no? Y se analizaron estos compuestos en depuradoras convencionales de a gran escala y también en sistemas de depuración natural para que poder evaluar si con sistemas de tratamiento menos intensos también conseguimos los resultados adecuados, ¿no? Y la realidad es que sí se detectaron ese tipo de compuestos en la depuradora, en las entradas, a nivel de microgramos litro o nanogramos litro. Estamos hablando de partes por millón, es 1 miligramo litro. Son 1000 millones por parte por litro que se pueden detectar. Y aún así encontramos unas tasas suficientes de eliminación de ese tipo de compuestos que están en concentraciones bajísimas. Pero no queríamos dejar de evaluar, este es más o menos el rendimiento hasta el que se pudo alcanzar, de evaluar estos compuestos en este tipo de sistemas para también ayudar a crear confianza, ¿no? Porque si se levanta algún tipo de idea, de sospecha o de miedo hacia la reutilización, la mejor forma de abordarlo es analizando, evaluando, investigando y, bueno, tomando consecuencias, ¿no? En ese sentido. Otro aspecto importante que no contempla la normativa y que es necesario evaluar en cada caso es el tema de la calidad agronómica del agua. Yo sé que aquí en La Palma por ejemplo, no hay problemas de salinidad importantes en el agua, incluso de abastecimiento, pero eso no significa que haya que hacer un trabajo interesante, dependiendo del suelo, el tipo de cultivo que se va a aplicar, pues evaluar la parte agronómica del agua, según los métodos de riego, según la calidad química del agua, los cultivos, etcétera, ¿no? Y eso es un trabajo que se tiene que hacer en el ámbito local y muy adaptado a cada realidad, ¿no? Es una oportunidad para la investigación, los microelementos, los nutrientes, es decir, las aguas regeneradas están aportando a lo mejor nutrientes que van a ayudar a reducir la fertilización química, pero esos nutrientes que se aportan deben estar evaluados, analizados e informar al propio usuario para que él haga sus cálculos y aproveche ese recurso que se le está aportando. Esto lo digo porque cuando planteamos un proyecto de reutilización es importante ayudarse de la parte agrícola para hacer trabajos de investigación, de seguimiento, de acompañamiento, ¿no? No basta simplemente con dar agua y ya está, porque yo creo que es interesante ir más allá. Por eso la parte demostrativa para nosotros ha sido muy importante. Estos son una parcela demostrativa o experimental en Cabo Verde, una depuradora natural, donde se hizo un trabajo. Se han hecho 4 parcelas en Adaptares, 2 en Cabo Verde y 2 en Gran Canaria, donde de reutilización con diferentes estrategias. En este caso, la parcela de una depuradora de Santa Cruz son diferentes lotes donde se aplicaban diferentes tratamientos, se comparó agua blanca de pozos de la zona con agua depurada, tanto en riego superficial como en riego enterrado, para ahorrar agua. El riego enterrado es las líneas de gotero enterradas en el subsuelo para reducir sobre todo la evaporación. Cuando se hace el riego se aplica el agua directamente a la raíz y se evita que por capilaridad llegue a la superficie para reducir la evaporación, ¿no?
con su pequeña desinfección ultravioleta, un filtrado en cada una de las parcelas y obtener resultados de los seguimientos, ¿no? Esto es en enero de 2019. En este caso se plantó sorgo. Sorgo es un cultivo, la idea era de aplicación forrajera y se obtuvieron, esto es abril de 2019, los primeros cortes que se hicieron, bueno, aquí estamos hablando de los cultivos de sorgo con agua regenerada, también se comparó con agua blanca, pero con el agua regenerada es donde, y sigo enterado donde obtuvimos los mejores resultados. En un año y poco, ya en 2020 hemos obtenido, aquí habla de 4 cosechas, hasta 7 cortes sin volver a tener que sembrar, simplemente con el riego de sorgo en este caso, ¿no? Estamos hablando de un contexto de cambio climático donde no existen otros recursos alternativos y situación de crisis. Esta es otra parcela en el interior de Santiago también, en este caso se planteaba cultivo tradicional de millo, también en este caso con riego enterrado. Y bueno, lo importante aquí es un seguimiento muy exhaustivo con la gente local del suelo, de las plantas, para demostrar la viabilidad de la reutilización, ¿no? Esta es otra experiencia en el interior de Gran Canaria, en Santa Lucía, donde a partir de una depuradora natural, que es esta que está aquí, sistema de depuración natural, esta es la balsa de almacenamiento del agua, se está planteando la reutilización, pero en este caso de cultivo de leñosos, ¿no? de olivos, ¿no? Que también están en seguimiento. Son algunas de las fincas que se están regando con este tipo de agua. Y dejo para el final, para mí, de las partes más importantes, que es la parte de sensibilización, formación e información a la ciudadanía, a los usuarios, ¿no? Para realmente tomar conciencia de la realidad del problema del cambio climático, del agua y de la importancia de la reutilización y el uso de las redes de saneamiento, se estableció una estrategia de sensibilización muy clara, ¿no? Creando una serie de recursos didácticos aplicables a todos los niveles, desde educación primaria, secundaria, incluso formación de adultos, para crear condiciones de sensibilidad hacia el cambio climático y sensibilidad hacia el uso eficiente del agua. Es una estrategia fundamental en todo este tema. Hay varios recursos que están disponibles para ustedes, ¿no? Recursos didácticos como cómics, hay una serie de fichas didácticas bastante asequibles para trabajar todo este tipo de conceptos y hacerlos cercanos a la ciudadanía, con el foco en la reutilización también y el riego eficiente como una estrategia inteligente de adaptación al cambio climático, todos los niveles, y llamando la atención sobre uno de los temas ocultos, ¿no? Antes la alcaldesa comentó el tema de que las aguas, lo que se hace bajo tierra, porque a veces no se ve. Y uno de los problemas que tiene el saneamiento, que ahora no lo podemos considerar como algo para verter residuos y deshacerme de ellos, es nuestro sistema venoso. En un sistema ecosistémico en que lo urbano se relaciona con lo agrario, con lo rural, están las arterias, que es el abastecimiento de agua potable, y el sistema venoso, que sería nuestras redes de saneamiento, que tenemos que cuidarlas casi como las redes de abastecimiento. En este caso estamos hablando aquí del impacto real que tienen el uso de vertido de residuos sólidos a través de los inodoros, en este caso las famosas toallitas, ¿no? Que generan un impacto en las grandes aglomeraciones urbanas muy importante, no solo por los atascos y las molestias que generan, sino que están impidiendo que ese recurso sea tratado adecuadamente y que se convierta en un nuevo recurso para su reutilización, ¿no? Y tomar conciencia de esos aspectos es muy importante, ¿no? Otras estrategias de sensibilización, pequeñas series de dibujos animados, juegos para aplicar en los centros escolares. Esto es un taller teatralizado para educación primaria, donde unas aguacultoras, que las llamamos, pues hablan del impacto del cambio climático, relacionan cambio climático con la producción de alimentos, la agricultura y finalmente con las redes de saneamiento y la reutilización. Muy sencillo, pero impactante. Con secundaria, Radio ECA, socio en este proyecto, trabajamos con lo que es educación secundaria, el modelo de Radio ECA, pero aplicado a los alumnos de secundaria y al profesorado de educación secundaria, que a propósito hay un
Ha habido un concurso escolar dentro de Adaptare y uno de los institutos que ganó el premio tal es un instituto de La Palma y que se presentará el trabajo el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Ya les mandaremos los enlaces para que estén atentos, ¿no? Y la formación de adultos, ¿no? En la formación de adultos se ha trabajado a varios niveles más avanzados para técnicos, crear cultura en el tema del cambio climático, la reutilización y el agua, ese nivel, y otro de formación de adultos más simple, más adaptado a la población en general. Aquí el Banco de Conocimiento en Audio tenemos una serie de programas de radio temáticos sobre este tema que son de interés. Y por último, ya no voy a extenderme más, los sistemas de información. Esto es una aplicación de móviles que se está ya prácticamente a punto de aplicarse tanto para los usuarios de regantes de Madeira como del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que usan aguas regeneradas, con diferentes aplicaciones. En el caso de Madeira, facilitar lo que es la información con el regante, por ejemplo, información de cuándo, a qué hora le va a tocar regar, o porque allí todavía siguen con los sistemas más tradicionales, ¿no? de turnos en la entrega del agua, pero también de una forma empezar a introducir información sobre el ahorro y el uso eficiente del agua. En el caso de los usuarios de agua regenerada en Gran Canaria, es aportar información, por ejemplo, sobre la calidad del agua, si es apta o no es apta, recomendaciones de riego, etcétera, 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 ¿no? Y cambiando la cultura, ¿no? El tema de los sistemas de información son muy importantes, ¿no? Y vuelvo a una transparencia que puse antes, el tema de los retos de agua regenerada. Si queremos desarrollar un programa adecuado de reutilización, no debemos olvidar que debemos formar a los usuarios sobre los tipos de cultivos, aunque ya hay unos establecidos, pero hay que experimentar, hay que trabajar sobre esa. Hay que ser transparente en la información para crear esa confianza, crear concienciación y crear también confianza, no solo el usuario de agua regenerada, sino los consumidores de esos productos. Establecer las tecnologías de regeneración, evaluarlas, los sistemas de control que sean viables, adaptados a nuestro entorno y promover la investigación con proyectos demostrativos a pequeña escala que nos sirvan para generar conocimiento local. Es decir, yo no les puedo dar a ustedes las recetas de reutilización como deben ser, porque aquí estamos en un contexto concreto, un entorno sociológico concreto, con unos cultivos, con unas situaciones, unas dinámicas, que son ustedes los que deben generarlo, ¿no? El conocimiento local, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo, espero que haya sido, que esté en la página web del proyecto, que haya sido útil la charla y que estamos a su disposición para compartir más información y seguir trabajando en el futuro en este tema. Gracias. Bueno, gracias Gilberto. Continuamos y dejamos turno de preguntas para después de la intervención de Raquel, a la que paso a presentar como segunda ponente en el día o en la tarde de hoy. Bueno, Raquel Martín es ingeniera agrónoma e ingeniera técnica agrícola por la Universidad de La Laguna y máster en fertilizantes y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid. Es directora del Servicio de Sistemas Comarcales de Saneamiento y Depuración del Consejo Insular de Aguas de La Palma y nos expondrá los aspectos del proyecto de aprovechamiento de aguas regeneradas de la depuradora comarcal de los municipios del Paso y Los Llanos. Lo dicho. Después pasamos al turno de preguntas, si les parece. Todo suyo, Raquel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta jornada. Felicidades, Gilberto. Has hecho una presentación muy buena, me ha gustado mucho. Creo que ha quedado bastante clara. Me has adelantado y me has robado diapositivas, que ahora las vuelvo a repetir, pero me ha gustado mucho. Yo creo que ha sido una antesala perfecta para la presentación que vamos a hacer. Mi papel aquí es el de explicar un proyecto que tenemos en el Consejo Insular de Aguas para llevar a cabo la regeneración para su reutilización de las aguas depuradas que captamos y tratamos en la depuradora comarcal de Los Llanos. No soy la redactora de ese documento, pero bueno, me ha tocado exponerlo y voy a hacerlo por lo mejor posible. Aquí es que yo creo que no llego.
Me tengo que poner aquí porque si no, no llega, ¿verdad? ¿Me estaré dando al revés? Al siguiente. Muy bien. Antes de entrar en detalle, me parece importante explicar qué infraestructura tenemos para saber de dónde partimos y a dónde queremos llegar. En el 2009, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, culminaron una serie de obras destinadas a hacer infraestructura comarcales de saneamiento, depuración y vertido en cada una de las comarcas de la isla. En la comarca este se ejecutó un sistema de depuración y vertido, se llama Breñas Maso porque atiende, trata y depura las aguas que se recogen en Breña Alta, en Breña Baja y en un futuro las de Maso, aunque tienen la infraestructura preparada para ello. Y en la comarca oeste de la isla, pues las aguas residuales que aporta el municipio del Paso, la de Los Llanos y finalmente la depuradora de Tazacorte, que también incorpora sus aguas depuradas al emisario submarino de esta comarca. Una vez que ejecutadas estas obras y en aplicación a lo que recoge la Ley de Agua 12/90, donde se le atribuye a los cabildos insulares la gestión del dominio público hidráulico, la depuración de sus aguas, la conservación de sus obras hidráulicas, pues es a través de esta ley, cuando se cede a los consejos insulares de agua, esta infraestructura para su gestión. Es a partir del 2011 cuando se produce esta cesión para que a través de este Consejo Insular de Aguas pues sea explotado y sea llevado a cabo los diferentes correspondientes contratos para llevar a cabo su explotación. Me voy a centrar a explicar el sistema comarcal mejor, el del Valle. El de la Breña, bueno, pues un sistema principal, un colector principal, donde parten, el colector principal recoge las aguas desde el hospital, va pasando por una serie de estaciones de control, tiene asociado estaciones de bombeo, aliviaderos, demás, hasta llegar finalmente a la depuradora y su vertido al mar. Pero me voy a centrar en la del Valle. Es muy sencilla, tenemos un colector principal que parte del municipio del Paso, entra en el municipio de Los Llanos, donde es el municipio de Los Llanos el que actualmente está aportando las aguas residuales a este sistema, y esas aguas van directamente a la depuradora. De la depuradora la tratamos, tenemos un tratamiento secundario, la tratamos y esas aguas pueden salir por dos conducciones diferentes. O bien pueden salir por una conducción de acero galvanizado, o bien pueden salir por una conducción de fundición dúctil, que es lo que nosotros denominamos emisario terrestre. Llegan a una arqueta de reparto o arqueta de alivio y finalmente en la depuradora de Tazacorte incorpora sus aguas residuales también a una arqueta previa al puerto de Tazacorte y directamente llevan las aguas a emisario submarino. La depuradora es una instalación industrial de depuración de aguas residuales. Está diseñada para tratar un caudal medio diario de 3.000 metros cúbicos y estamos ahora mismo en torno a un 60% de su capacidad, donde estamos tratando alrededor de 1.700, 1.800 metros cúbicos al día. No quise poner más datos, sino simplemente irme al volumen depurado en el año 2020. 1.200.000 pipas. 1.200.000 pipas depuradas y vertidas al mar. El sistema de tratamiento actual que tiene esa depuradora para las aguas residuales urbanas. El agua bruta se recoge a través de los... Bueno, podemos ir incluso a las redes de alcantarillado municipales. Las redes de alcantarillado municipales salen de sus casas, de sus industrias, de sus negocios, son canalizadas hasta nuestro colector principal. A partir de ese colector principal, nosotros las recogemos y las transportamos hasta un canal de entrada en la planta. En ese canal de entrada lo distribuimos, tenemos 4 compuertas y distribuimos las aguas en función del volumen que éstas estén aportando. Las hacemos pasar por 4 tamices principales, las retiramos los gruesos, arenas, palos, latas,
toallitas, las que podemos, las que no nos entran en el proceso. Tenemos asociado a ese canal de entrada un tanque de tormenta, lo llamamos tanque de tormenta, lo podemos llamar depósito regulador, lo podemos llamar depósito de laminación. Nos permite tratar los excedentes de caudales en época de lluvia y no verterlos a emisarios submarinos o al cauce del barranco sin tratar. Los tamizamos, los almacenamos y los introducimos paulatinamente en la planta conforme ésta nos los vaya permitiendo. Aquellos caudales que no podemos depurar porque la planta no los puede admitir, los tamizamos y los devolvemos al medio, como mínimo tamizados, que es lo que me dice la normativa, que es lo que tengo que hacer. A partir de este tamizado previo, entramos en un tratamiento primario, donde llevamos a cabo un desbaste, separamos las arémanas, separamos la mayor parte de las toallitas, separamos la mayor parte de la materia orgánica. Las grasas, separamos las grasas. No se pueden imaginar la cantidad de grasas que vienen en las aguas residuales. Yo creo que es la parte más desagradable del proceso. Le aplicamos un tratamiento físico-químico para decantar la materia orgánica en la zona de las lamelas y retiramos los fangos. Los fangos es ese exceso de materia orgánica que trae el agua. Los separamos del proceso y los hacemos pasar por las centrífugas. Los deshidratamos, los almacenamos en unas bandejas con destino final, el complejo ambiental de Los Morenos. No podemos darle otro destino a los fangos. Ahora mismo no se ha desarrollado esa otra parte que en otros lugares de España sí lo están haciendo para darle un destino a esos fangos con destino final de agricultura ecológica. Para finalizar, pasamos al tratamiento secundario. El tratamiento secundario es un tratamiento biológico desarrollado por de Gremón, en el que el agua, una vez tamizada y separada la materia orgánica, la hacemos pasar por una especie de tanque donde le metemos aire al proceso, pasa el agua por violita, que son unas pequeñas bolitas de arcillo, donde la materia orgánica se va depositando esas bolitas y ya nos sale depurada por la parte alta, ¿lo ven? Finalmente, el agua tratada rebosa a la arqueta de salida de planta y de ahí a emisario submarino. Hasta ahora, ¿qué hace la planta depuradora que gestiona el Consejo? Depurar y cumplir normativa. Cumplimos normativa que nos exige el Real Decreto, el 509/1996, por el que se establecen las normas para el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Garantizamos la concentración máxima admisible que nos exige la normativa, tanto para la de BO5, como para la de QO, como para los sólidos en suspensión. Pero esas aguas las vertemos además al puerto de Tazacorte y esta zona está declarada como zona sensible a la eutrofización. ¿Qué significa esto? Estamos vertiendo a través de emisarios submarinos aguas excesivamente cargadas de nitrógeno, que lo que podemos provocar, no quiero decir que lo estemos haciendo, pero la ley dice que las aguas depuradas que se vierten a esa zona pueden llevar a riesgo de un excesivo crecimiento de las algas, del material vegetal que se encuentra en el lecho marino, lo que puede llegar a que si estas aguas se aportan en exceso, puede haber muerte de los peces y de las algas y de los microorganismos que viven en el medio marino. Una vez analizado toda la infraestructura que tenemos, lo que estamos haciendo y dónde nos encontramos en esta situación, en esta comarca, deducimos, tenemos una depuradora ubicada a 300 metros sobre el nivel del mar y está inmersa en una zona de fuerte implantación del cultivo del plátano. Eso lo sumamos a la situación de sequía que hemos vivido en los últimos años, donde las estaciones de pluviometría ya no se repiten como se repetían antes, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con las próximas lluvias. Valoramos eso frente a 1.200.000 pipas que estamos tirando al mar. Parece un poco ilógico.
Otra situación que analizamos antes de dar lugar al proyecto que les voy a explicar es la masa de agua sobre la que nos encontramos. Nuestro plan hidrológico cataloga la masa de agua del acuífero subterráneo del Valle de Aridane como una masa de agua contaminada por nitratos, derivados estos por una excesiva fertilización derivada de la agricultura. Eso no puede ser. Entonces, en cumplimiento de la Ley de Agua de Canarias, que para el Consejo Insular de Aguas es su Biblia, debemos aplicar lo que nos dice, que el agua en Canarias es un recurso escaso, protegido por la ley. Quienes de cualquier modo intervengan en su captación, producción, transporte, almacenamiento y distribución, y su consumo y su depuración, tienen el deber de no desperdiciarla ni deteriorar su calidad. Nosotros no podemos seguir haciendo un esfuerzo en perforar captaciones subterráneas, transportar el agua, laminar canales, almacenar el agua, entregarla a su usuario, usarla y ya no nos hace falta tirarla. No puede ser. Tenemos la obligación de reutilizar o por lo menos regenerar y devolverla al medio en las mismas condiciones en las que nosotros la hemos aprovechado. Gilberto ya adelantó la normativa que regula la reutilización de todas aguas. Hay diferentes usos. Le podemos dar un uso agrícola, le podemos dar un uso urbano, le podemos dar un uso industrial, le podemos dar un uso recreativo, les podemos dar un uso ambiental. Las aguas regeneradas tienen muchos usos. Dependiendo del uso que le queramos dar, pues hay unas concentraciones máximas admisibles que nos permite la normativa u otra. Nosotros hemos estudiado concretamente el posible uso en su aplicación en la agricultura y en concreto en el plátano. Y nos hemos ido a la calidad que nos exige este Real Decreto en su apartado 2.1. Esta diapositiva viene a representar la situación geográfica de la depuradora frente a la zona amarilla, que es el desarrollo del cultivo de la platanera de la zona. Esta es la calidad, en la parte de abajo de la diapositiva se representa la calidad que nos exige la normativa para su empleo en la agricultura y en concreto para su empleo en el cultivo del plátano. Y esta tabla viene a representar los valores que nosotros obtenemos de nuestras aguas depuradas. En la primera columna tenemos los valores medios de las analíticas de las aguas que allí se tratan. En la segunda columna tenemos unos valores esperados tras aplicar un tratamiento terciario para regenerar estas aguas. Y en la tercera columna tenemos la limitación recomendada por normativa para su uso en platanera. Con el tratamiento que este proyecto contempla, se puede comprobar que es perfectamente admisible para su uso en la agricultura. Para ello, teniendo estos antecedentes, nace este proyecto. Bueno, pues hemos hecho varios estudios previos, hicimos en el 2007 un estudio de viabilidad para la regeneración de estas aguas y hemos elevado ese estudio a un proyecto definitivo donde se recoge qué tipos de actuaciones hay que hacer y cuál sería su coste económico para llevar a cabo todas estas acciones que les estoy explicando. ¿Qué objetivos persigue fundamentalmente el proyecto? Reducir el vertido de aguas depuradas mediante emisario submarino a zonas sensibles para evitar el riesgo de eutrofización de la misma. Disminuir los riesgos de contaminación en zona costera turística. Estamos vertiendo a zona de costa, de playa, de turismo. No puede ser. Reciclar, regenerar y reutilizar un importante volumen de agua superior a medio metro a 0,5 hectómetros cúbicos al año, frente a los 8 que decía Gilberto. Nosotros somos chiquititos, pero todo cuenta. Dotar de una fuente alternativa del recurso hidráulico con calidad suficiente adaptada a su uso. Disponer de un recurso constante e invariable por estacionalidad, sirviendo como apoyo en época seca. A mí esta condición me parece muy importante. Diversificar las fuentes de suministro de agua en la vertiente oeste de la isla, ¿por qué no? Y favorecer la regeneración de las masas de agua subterráneas, ¿por qué?
Porque no podemos seguir regando con excesivos fertilizantes, no con excesivos, no podemos seguir regando con fertilización cultivos que estén situados en una masa de agua que está declarada contaminada por nitratos. Si estas aguas las utilizáramos, reduciríamos el aporte de fertilizantes a esos cultivos. Creo que sería beneficioso para el acuífero. Y, como no, introducir también en el sistema un recurso con alto valor añadido por su aporte de nutrientes en nitrógeno, fósforo, calcio. El sistema de filtración propuesto recoge una serie de actuaciones. No se las voy a leer aquí, sino que voy a pasar directamente a la siguiente diapositiva para explicársela con más detalle. Las aguas depuradas, perdón, no sé si esto tiene un puntero. ¿Antonio? ¿Sí? ¿Cuál es? Es este de aquí delante. Perdón. Este puede ser. Ah, bien, este. Perfecto. Disculpen que el aparato es nuevo y no lo entendemos. Bueno, las aguas depuradas salen de la arqueta de agua depurada de la planta y se introducen en un depósito de almacenamiento de agua depurada. Este depósito está diseñado para almacenar 731 metros cúbicos de agua depurada y sería el depósito encargado de laminar la entrada de agua a los filtros. Desde estos depósitos, el agua se hace pasar mediante un sistema de bombeo específico por una zona de químicos, donde al agua se le añadiría pues, el hipoclorito sódico y el policloruro de aluminio, previo a que sea incorporado al sistema de filtración. El sistema de filtración se ha dividido en dos etapas, primera etapa y segunda etapa, y consta de unos filtros de acero inoxidable con lecho de arena. La materia orgánica, el agua se hace pasar por este lecho de arena, donde la materia orgánica que no haya sido todavía decantada en esta zona se va depositando en la arena. Una vez que el agua sale de estos filtros, pasa por una zona de desinfección mediante lámparas ultravioletas y a su vez es depositada en los depósitos de almacenamiento de agua tratada. Estos depósitos se han diseñado en dos vasos independientes de 1.400 metros cúbicos cada uno, al objeto de no interrumpir el suministro de agua regenerada. Estos depósitos hay que mantenerlos, limpiarlos, entonces cuando este tiene su mantenimiento está operativo este y así. Como la calidad del agua regenerada depende de la cubierta que se le ponga a los depósitos, para este proyecto se ha elegido cubrirlos mediante placas alveolares para preservar la calidad de las mismas. A partir del depósito de agua tratada, este proyecto contempla la ejecución de una canalización de distribución. El primer tramo lo tenemos instalado, está situado en el barranco Tenisca, alrededor de 700 metros, 750 metros, una conducción de acero galvanizado en 8 pulgadas, instalada en su momento por la Consejería y ahí la tenemos. Hay que hacer pequeñas actuaciones en anclaje, apoyos, pero está en perfectas condiciones. Este proyecto recoge conectarnos a esa conducción, implantar alrededor de 400 metros más, no recuerdo, o 300 metros, con una tubería de fundición dúctil de diámetro 300, en zanja enterrada y por la carretera LP2. ¿Hasta dónde? Hasta un posible punto de entrega para el aprovechamiento de estas aguas en su uso en la agricultura. El proyecto contempla un plazo de ejecución para estas obras de 15 meses y un proyecto de ejecución de más de 2 millones de euros. No me quiero despedir esta ponencia sin hablar de experiencias previas. Voy a poner el ejemplo de Tenerife, que quizás es el que más conozco, sobre las experiencias previas sobre el tratamiento de las aguas regeneradas. Ya en 1984, el Cabildo de Tenerife y el IRIDA realizaban estudios de viabilidad para reutilizar sobre todo las aguas captadas en los municipios de Santa Cruz y de La Laguna. De todos estos estudios siempre salían las mismas conclusiones.
se recomendaban que estas aguas residuales fueran reutilizadas para evitar no solo la contaminación al medio ambiente, sino aumentar la disponibilidad de los recursos disponibles en el sector. A partir de entonces se empiezan a redactar tanto por el Cabildo como por el IRIDA, los correspondientes documentos técnicos y empiezan a ejecutarlos. Para gestionar esta infraestructura, en el 88 el Cabildo de Tenerife crea Valnorte. Es un organismo autónomo dependiente del Cabildo y crea Valnorte el objeto de poder explotar, mantener y garantizar la regulación temporal de este recurso. Importante, garantizar la regulación temporal. De nada nos sirve poner en el mercado un agua regenerada cuando no somos capaces de asegurar su regulación temporal. En 1992, y como consecuencia de irse adscribiendo a esta infraestructura, numerosa infraestructura hidráulica, balsas, estaciones de bombeo y demás, Valnorte pasa a denominarse Valten. Y es a partir de 1993 cuando en Tenerife, con la incorporación de la balsa de San Isidro, empieza a utilizarse las aguas residuales. ¿Qué diferencia tiene Tenerife con respecto a nosotros? La salinidad de su efluente. En Tenerife, ya lo decía Gilberto, posterior a su depuración, tiene que proceder a la desalación de esas aguas para disminuir su conductividad eléctrica. Ellos parten de unas conductividades eléctricas de casi 3.500 microsiemens con el agua depurada. La nuestra, el agua depurada que nosotros obtenemos en nuestra depuradora está en torno a 500, 1.000. Nos ahorramos el coste energético de la desalación de esas aguas. Por lo tanto, yo creo que es un factor añadido a la obtención de ese recurso que nos estamos ahorrando ese coste energético. Pero esto depende de la calidad de las aguas que nosotros recibamos de las redes de alcantarillado. Lo hablaba Gilberto, concienciación ciudadana. La calidad de agua que nosotros podemos tratar en las depuradoras depende de lo que recibamos. Si nos tiran grasas, nos tiran aceites, nos tiran hidrocarburos, nos tiran toallitas, no podemos hacer milagros. Me parece de vital importancia realizar una campaña de concienciación a la ciudadanía para poder recuperar estas aguas. Conclusiones a todo lo que hemos visto. Las aguas residuales presentan un valor añadido a su calidad, creo que todos coincidimos en eso, debido a su aporte de nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Es fundamental preservar la integridad del acuífero del Valle Aridane, evitando seguir sobrefertilizando el mismo. Por lo tanto, para el uso de estas aguas es importante un correcto asesoramiento agronómico de los cultivos asociados. Por parte de este Consejo Insular de Aguas, realizar un estricto seguimiento de la evolución de la composición microbiológica de las aguas, realizando los correspondientes análisis de las mismas. Cabildo, área de agricultura, cooperativas, asociaciones, comunidades de regantes que utilicen estas aguas, necesitan fomentar la implantación de otras técnicas de regadío, como puede ser el goteo, la optimización de la fertilización y reducir los consumos de aguas en las explotaciones, fomentando el uso y el empleo de estas aguas. Para finalizar, solamente recordar que toda la infraestructura que se utilice para el tratamiento, la regeneración y las canalizaciones de transporte, los depósitos de almacenamiento, todos tienen que ir señalizados con las leyendas adecuadas. Estas infraestructuras no pueden ser usadas para otros fines, ni se pueden mezclar aguas blancas con otros fines. La que se utilice para la regeneración debe ser exclusivamente para la regeneración y cumplir con los parámetros que dice la normativa. Para finalizar, me parece interesante la guía que el Ministerio tiene colgada en su página web, miteco.gov,
recoge muchísimas características, recoge muchísimas dudas que nos puedan surgir en cuanto al régimen jurídico para la reutilización de estas aguas. Me parece interesante. Con eso acabo. Muchas gracias. Gracias, ASPA, por invitar al Consejo Insular de Aguas a formar parte de esta jornada. Gracias. Perdón. Iniciamos el turno de preguntas. Yo creo que lo más lógico, las preguntas irán dirigidas a los ponentes. ¿Les parece? Y nos ponemos en la mesa ambos y... Y bueno, pues todo aquel que quiera preguntar, Adrián tiene un micrófono. Vamos a tratar de no tocarlo para evitar transmisión y le vamos levantando la mano para plantear dudas, preguntas, alguna conclusión, alguna propuesta. ¿Nadie? ¿Todo claro entonces? Una pregunta por allí. Hola, buenas tardes. Fecha de ejecución, pues no se tiene, puesto que el Consejo Insular de Agua está buscando ahora mismo la línea de financiación para estas obras, teniendo en cuenta que es una financiación muy fuerte, de más de 2 millones de euros. Con respecto al precio del metro cúbico que usted me pregunta, le puedo decir que está por debajo de los 0,25 céntimos el metro cúbico de agua tratada. No le puedo decir la cifra exacta porque falta repercutir los costes una vez que se elaboren las ordenanzas fiscales para su distribución, falta detallar los costes de distribución, pero puede estar en torno a los 0,25 céntimos el metro cúbico. Gracias. Hola. Bueno, posiblemente a mí me toca decir algo luego, pero ahora lo que quiero es hacer una pregunta directa que es, ¿en una finca planteamos regar solo con agua regenerada o podemos mezclar con el agua que estamos usando en la finca ya en este momento? La pregunta es, Miguel, si puedes mezclar el agua regenerada en la misma distribución, en la misma aplicación, o unos días regar con agua regenerada y otros días regar con agua No en la misma blanca. distribución, sino, está claro que la misma distribución no puede ser, sí, sino que si sería conveniente regar algunas veces con agua regenerada o algunas veces con el otro agua, o que se mezclara a la entrada justo de la finca. Es decir, cómo nos estaría dando mejor resultado o si hay alguna experiencia en otras islas, porque estamos pensando que aquí lo que tenemos es que aprender y tener esa confianza que estábamos planteando antes. Por lo tanto, todo lo que podamos aclarar de cara al uso, cuando llegue a las condiciones de cada uno de los agricultores, sería interesante. Bien, esa pregunta es más bien dirigida al Departamento Agronómico del Cabildo Insular de La Palma, que es la que llevan la gestión de las fincas. Yo particularmente pienso que si empezamos a un nuevo manejo de las fincas con aguas depuradas, tenemos que readaptarnos en sus programas de fertilización
Y si estamos alternando las aguas depuradas, las aguas regeneradas con aguas blancas, quizás el manejo de la fertilización que le estemos aplicando no sea el más adecuado. Se puede hacer una dilución de las aguas grises, ¿por qué no? Pero si se va a hacer una dilución de esas aguas regeneradas, hay que saber cuál es la composición química de esas aguas para aplicar ese correcto programa de fertilización también. No sé si te he podido responder a tu pregunta. No, sí, un comentario respecto a cómo se hace, depende de dónde se parta, ¿no? Normalmente cuando se introducen las aguas regeneradas ya existe un sistema de transporte y distribución de agua de otros orígenes, al que tienen acceso las fincas, ¿no? Con su programa, ¿no? Y normalmente las redes de agua regeneradas, supongo que será el caso aquí también, depende, supongo que serán redes cerradas, con presión, con un punto de entrega a pie de finca, ¿no? Con lo cual vas a tener diferentes tomas. Dentro de la finca, si tienes un depósito de almacenamiento y demás, evidentemente el usuario final, porque no puede haber mezcla, porque son conducciones paralelas, puede hacer sus experiencias, ¿no? Ahí es importante el asesoramiento de la parte agronómica, ¿no? Del cabildo. ¿Por qué? Porque los suelos son muy específicos de esta zona, porque los tipos de cultivo, los manejos tradicionales son muy específicos y a lo mejor una combinación de ambos recursos es interesante. Raquel hizo hincapié también en la parte estacional, es decir, en qué época del año tenemos más déficit hídrico y mayor evapotranspiración, probablemente en verano. A lo mejor nos interesa tener unos riegos en verano más específicos con agua regenerada porque es un recurso más escaso, y en la época invernal, que encima tenemos lluvia y lavado de suelos y demás, pues con otros recursos, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Normalmente, y está ocurriendo en Gran Canaria, en las áreas de agua regenerada, donde los agricultores tienen diferentes fuentes de suministro, incluso en algunos casos hasta agua desalada de mar, agua subterránea, agua de presa y la red de agua regenerada, normalmente se crea un mercado. Los usuarios tiran del agua regenerada cuando hay una situación más crítica, ¿no? Y en las épocas cuando hay lluvia y otros orígenes, pues combinan ambos recursos, ¿no? Normalmente no existe la costumbre de mezclarlo, porque eso requiere una infraestructura y demás, porque el agua regenerada ya te viene a presión y normalmente el usuario hace un uso directo de la red, porque normalmente se usan riegos localizados, pero sí estacionalmente puede cambiar. Y hay otras zonas donde riegan 100% en agua regenerada porque ya los otros recursos o están contaminados por intrusión marina o no existen o es muy difícil acceder al agua, ¿no? Entonces se dan varias condiciones, pero los agricultores que tienen opciones a mezclar o combinar ambos recursos lo hacen en sus parcelas. Pero hay que asesorarse con la extensión agraria del Cabildo, que les ayude y les apoye en ese sentido. Pero evidentemente la situación crítica es la época estival, ¿no? Que es donde un papel más importante van a tener las aguas regeneradas, ¿no? Sí, buenas tardes. Quería preguntar si con esa agua regenerada ya se pueden regar hortalizas de consumo en fresco, como creo que existen ya experiencias en alguna otra isla. Otra pregunta que no me quedó clara, dijiste como que se tiran al mar 1.200.000 pipas de agua por los conductos submarinos. De ese 1.200.000 pipas, ¿cuánto se podría producir diariamente, por ejemplo, o mensualmente para regenerarlo a la agricultura, al campo? Y luego la última es una curiosidad que no me quedó claro por qué en otras islas, en Tenerife, por ejemplo, el agua regenerada tiene mucha mayor conductividad que aquí. ¿Es por algo en especial o...? Con respecto a esa última pregunta que usted me formula, las otras islas tienen mayor conductividad porque la calidad de agua de entrada a sus fuentes naturales tienen más conductividad. Si para suministrar aguas a viviendas, ese agua viene de agua desalada, ya esa agua tiene más conductividad que la nuestra. Y entonces el agua que tiene más conductividad pasa a la red de alcantarillado con más conductividad y resulta ser con el resultado de todas estas aguas tener una mayor concentración en sales. Con respecto a los metros cúbicos que usted me pregunta de capacidad de regeneración de las plantas, nosotros estamos en torno a 60.000 metros cúbicos mes y le calculamos un 10% de rechazo de regeneración de esas aguas.
que tienen que ser devueltas al proceso de incorporación de depuración de la planta. Pues sería en torno a 60.000 metros cúbicos mes menos el 10%, que serían 6.000, serían 54.000. Y me ha hecho otra pregunta. Esa pregunta se la vamos a pasar a Gilberto. Bien. Como bien comentó Raquel, sí, el Consejo Insular de Aguas como suministrador en esa planta, ahora ya la depuradora es una planta de producción de agua, no es una depuradora, ¿no? Con el tratamiento terciario, ¿no? Si ellos garantizan en su seguimiento analítico una calidad 2.1 según el Real Decreto Español, el 1620, o calidad A según el nuevo Reglamento Europeo, sí se puede aplicar en riego de hortalizas de consumo en crudo. Si optan por, bueno, yo voy a garantizar un 2.2 o voy a garantizar calidad B o C, porque también pueden hacerlo, evidentemente se les informará al usuario de que ese tipo de riego, o usan riego localizado, donde el agua no esté en contacto con el producto a ser consumido, o pues tienen que hacer un tratamiento añadido. Pero si optan por la calidad 2.1, la máxima calidad, que es lo que se suele hacer, ¿no? Evidentemente sí se puede utilizar en ese tipo de hortalizas, porque es el organismo regulador el que suministra el agua, el que está haciendo los controles analíticos y garantizando esa calidad. Pero dependerá también después del seguimiento. Un caso concreto, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en su red de transporte y distribución, a salida de depuradora ellos dan calidad 2.1, la calidad máxima, ¿de acuerdo? Pero su red de transporte y distribución incorpora depósitos a cielo abierto. Tanques o depósitos de aguas regeneradas que están a cielo abierto, no están cubiertos. ¿Qué ocurre? Como ocurre, aquí está, no es el caso este. Al estar abiertos, existe la contaminación ambiental. Un pájaro, polvo en suspensión que cae, cualquier elemento exógeno que no depende de las aguas regeneradas, y si uno va a hacer un control de Escherichia coli en ese estanque que está a cielo abierto, como lo podríamos hacer en cualquier otro estanque de agua de otros orígenes, probablemente no cumpla la normativa. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo garantizo calidad 2.2, pero es una forma de ellos, aunque la calidad sea, porque lo saben, lo analizan, 2.1, al tener una red con depósitos abiertos, pues, plantean eso. Pero es un caso concreto en el caso de Gran Canaria, que simplemente con un control en esos depósitos o tener depósitos cerrados y demás, pues se podría resolver y garantizar la máxima calidad sanitaria que permite al usuario ese uso de hortalizas de consumo que pueden ser consumidas en crudo, ¿no? Pero dependerá de él lo que certifique. En este caso, el Consejo Insular de Aguas lo que garantiza es la calidad de las aguas regeneradas a la salida de la depuradora y la calidad de las aguas regeneradas en el punto de entrega, entendiéndose punto de entrega como el comienzo de la red de distribución de cualquier comunidad de regantes que se quiera conformar para el uso de estas aguas. A partir de ese punto será la comunidad de regantes usuaria de estas aguas la que se encargue de velar por el cumplimiento de la calidad sanitaria de estas aguas. Ahora sí. Raquel comentaba que bueno, que hay que buscar la financiación de más de 2 millones de euros que cuesta esta obra, poner en funcionamiento esta nueva infraestructura. Y yo les puedo adelantar un poco cómo van las negociaciones en este sentido. Nosotros estamos reuniéndonos mucho con el Gobierno de Canarias y se ha avanzado en esta concreta obra. Se ha avanzado mucho. Nosotros esperamos que en un plazo de aproximadamente 2 semanas vamos a saber quién va a financiar esta obra, ¿no? Compromiso que nosotros hemos adquirido hace ya algún tiempo, que esta obra hay que ejecutarla. Es agua que tenemos que poner en el sistema. Estamos hablando hace mucho tiempo de poner más agua en el sistema, y este es un agua que tenemos que poner en el sistema, con independencia del contenido medioambiental que tiene esta actuación. Y es lo que vamos a hacer. O lo hace el Gobierno de Canarias, que hay una buena predisposición para ello,
o con fondos propios lo hará el Consejo Insular de Aguas este año. O sea, el comienzo de la obra, la licitación de esta obra se hará este año, porque todo el proyecto está listo y está, bueno, para hacer los correspondientes pliegos y licitar la obra. Ese es el objetivo que tenemos, el objetivo que queríamos también hacer público, porque en eso estamos trabajando y los pasos que hemos dado pues nos van a permitir hacerlo de esa manera. ¿Existe, o al menos tenemos conocimiento de que hay alguna comunidad de regantes interesada en hacerse cargo del proyecto, por decirlo de alguna manera, de utilizar estas aguas? ¿Nos pueden decir algo al respecto? Consejero. Quizás el consejero y la señora gerente, que también se encuentra aquí en la sala, le pueda responder con mayor exactitud la información, lo que usted me está preguntando en esa respuesta. Sí, hay una comunidad que ha ofertado también la posibilidad de una colaboración público-privada que se ha estudiado, con el único objetivo de hacer la ejecución de esta obra con más inmediatez. Sabemos que las contrataciones públicas pues lleva lo que lleva, las licitaciones, el procedimiento de publicación, etcétera, etcétera. Y como entendemos que esto es una obra de cierta urgencia, ellos consideraban que había alguna figura jurídica que permitía adelantar todos esos plazos con esa colaboración jurídica público-privada, ¿no? No voy a detallarlo, un sistema que es posible legalmente, tiene algunas dificultades y en todo caso, fuera de esa manera o fuera a través de una licitación pública, ya sea del Gobierno de Canarias, ya sea del Consejo Insular de Aguas, como antes decía, lo importante es que lo podamos hacer en un espacio corto de tiempo, es decir, durante este año. Es verdad que la comunidad ha estado ahí presionando ha estado poniendo sobre la mesa la necesidad de que este proyecto fuera una realidad, que se ejecutara, y entre todos pues han ido impulsando, y las necesidades también que estamos teniendo durante estos últimos años de poner más agua en el sistema, siendo agua regenerada, siempre y cuando todos seamos capaces de entender que es necesario, que efectivamente por mucha agua que podamos tener en el sistema tenemos que utilizar estas aguas regeneradas con independencia de la situación hídrica que tenga la isla en cualquier momento, y es por eso por lo que hemos emprendido este camino, impulsado también por otras comunidades que están muy interesadas en aprovechar estas aguas, ¿no? Hola, buenas tardes. Martel, Gilberto. Danos una sugerencia a ver si es posible, aparte de este proyecto, ir haciendo otros a pequeña escala de sistemas de depuración natural que también vayan acostumbrando a otros usos y a dar posibilidades a entornos rurales que tenemos dispersos, ¿no? Está operativo. Sí, gracias. No te había reconocido la mascarilla. Toma. Sí, eso es una línea de trabajo interesante y necesaria, que desde hace muchos años llevamos. Bueno, con satisfacción, conozco que aquí también en La Palma hay alguna experiencia, ¿no? En los sauces, San Andrés y Sauce, tenemos un sistema de depuración natural con macrofita. Y pues una línea interesante porque evidentemente cuando intentamos abordar el saneamiento a nivel global, el que se queda siempre marginado de alguna forma es el saneamiento más rural, ¿no? De las zonas más aisladas y demás. El saneamiento de las grandes ciudades, de las urbes, por normativa se aborda y se trata adecuadamente, pero siempre quedan pequeños pagos descentralizados. Y ahí hay una oportunidad interesante de aplicar otro tipo de tecnología de bajo coste energético o sin consumo de energía y promover algún tipo de desarrollo local, a lo mejor no tanto para reutilización en huertas agrícolas, pero sí para recuperación ambiental, recuperación de la biomasa. El ejemplo que yo ponía antes de Santa Lucía es interesante, está en un entorno donde hay déficit hídrico, donde las aguas residuales de ese pequeño pueblo se depuran y está aportando, prácticamente tenemos 1 hectárea o poco más, de riegos de olivos de nueva plantación que
esa gente está regando con un agua con aporte de nutrientes, nosotros estamos haciendo un seguimiento analítico, seguimiento de suelos y apoyándoles un poco, y que les permite no depender en absoluto de situaciones de sequía, porque es un sistema totalmente resiliente, ¿no? Y ahora incluso se está trabajando con otras líneas de investigación como para aprovechar los macrófitas que se generan en el sistema para transformarlas, para mejorar los suelos, para mejorar la retención de humedad, etcétera, ¿no? Son un campo de investigación interesantísimo donde se puede convertir este tipo de sistemas en incluso lugares agradables incluso para visitar, para desarrollar aspectos ambientales, para mejorar la biodiversidad del entorno. Las zonas húmedas están prácticamente desaparecidas de nuestro entorno natural y generan procesos interesantes. Y yo creo que sí, hay que plantear proyectos bien diseñados, a pequeña escala, adaptados al territorio, eso es muy importante, que no podemos aplicar recetas generales, y implicar también a la población local en la gestión de los sistemas, que es un poco lo que nosotros hemos siempre intentado promover, y es una línea de trabajo interesante. ¿Sí? Y otra pequeña aportación, la segunda y última. ¿Qué obstáculos administrativos, burocráticos y demás podríamos empezar a la vez también en paralelo a tener en cuenta para evitar, por ejemplo, conoces bien el caso de Arure, que todavía se sigue vertiendo agua sin depurar después de 6 años de un proyecto realizado? Ahí entramos con una necesidad de cambio cultural. Vamos a ver, cuando nosotros planteamos un sistema tecnológico como el que acaba de plantear Raquel, detrás existe una industria con una ficha técnica que te garantiza unos rendimientos y unos parámetros de funcionamiento regulados, con presión, contralavados, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando planteas un diseño de depuración natural, aunque se aplican unos criterios y unas fórmulas y normalmente incluso sobredimensionas para garantizar la calidad, ocupando algún espacio, evidentemente, ¿quién soporta esa ficha técnica? Aparte del buen hacer del diseñador, el constructor, el ingeniero que lo diseñe. Normalmente las personas que tienen que tramitar la autorización de este tipo de sistemas no están acostumbrados a, de alguna forma, confiar en ese tipo de criterios a la hora de diseñar, porque no hay una ficha técnica industrial que lo respalde. Aunque la ficha técnica, después aplicas esa tecnología y después resulta que no funciona por otras cuestiones, porque no hay energía, pero hay un documento técnico que lo respalda, ¿no? Nosotros en el ITC no nos hemos dedicado a certificar depuradoras naturales. Hay un centro en Andalucía que sí lo hace, el CENTA, ¿no? El Centro de Nuevas Tecnologías del Agua, por ejemplo, en el programa andaluz de depuración rural o descentralizada, creó un centro específicamente, precisamente para probar, demostrar y dar seguridad a los técnicos de que esas tecnologías relacionadas con macrófitas, humedales de flujo horizontal, vertical, etcétera, funcionaban y tenían esa planta experimental y ellos certifican esos sistemas. En Canarias le hemos autorizado bastantes, ¿no? En Gran Canaria se han autorizado en algunas otras islas, pero siempre hay que hacer un trabajo casi de concienciación, de trabajo, de crear confianza con los técnicos para que puedan autorizarlas, porque no es que sea una cuestión de fe, es una cuestión de que ellos necesitan seguridad jurídica a la hora de aprobar un proyecto que va a garantizar unos rendimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos tenido un ejemplo ahora recientemente en el municipio del Rosario de una iniciativa de este tipo en Tenerife y que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife decidió no autorizar, como ha podido ocurrir en el caso de Arure, ¿no? Que lo conoces tú también bien, u otros, ¿no? Y en cambio en otros lugares sí se han dado esas autorizaciones, ¿no? Es cuestión de compartir conocimiento y trabajar con los técnicos y dar seguridad jurídica y confianza en que las cosas se hacen bien y que dan resultados, ¿no? Tenemos que compartir conocimientos y crear más trabajo horizontal para trabajar juntos, ¿no? Hola, muchísimas gracias a los dos por las exposiciones y, bueno, con respecto al último tema que se estaba hablando, sabemos que hay un proyecto piloto en San Andrés con respecto a depuración natural, pero sin embargo,
como experiencia piloto no tenemos ningún dato de resultados ni de cuál es la experiencia en sí, a pesar de llevar muchos años funcionando. Y sí que es un tema que me gustaría que existiera alguna información sobre ese aspecto. Y luego, pues, también se ha hablado del tema de la necesidad de controles analíticos con respecto a pequeñas depuradoras, que sería el inconveniente para luego una posible reutilización. En ese sentido, pues sí que me gustaría también saber si es posible que desde el Cabildo como órgano insular se pudiera tener algún laboratorio o alguna forma que se puedan hacer esas analíticas para todos los posibles pequeños sistemas que pueda haber en la isla. Buenas tardes, Nieves. Gracias por tu pregunta. Con respecto a la primera pregunta que formulas de la depuradora de San Andrés, yo no soy el técnico encargado en su gestión. Te puedo informar hasta donde yo tengo conocimiento. Es una depuradora planta piloto, por así decirlo, que depura sus aguas con métodos naturales. Se basa en la oxigenación de las aguas mediante una implantación de plantas macrofitas, donde los resultados analíticos son los exigidos por el medio receptor y están en perfectamente grado de cumplimiento. Con respecto al laboratorio, a la segunda pregunta que formula, el Cabildo no dispone de un laboratorio para analizar los parámetros que son exigidos por normativa y no te los analiza tampoco cualquier laboratorio. Tienen que ser laboratorios acreditados oficialmente y específicos para la detección de determinados parámetros. No sé si he contestado tus preguntas o se me queda alguna, Nieves. Perfecto. No sé si tú quieres aportar algo más, Gilberto, para el tema de los laboratorios. Bueno, el tema del laboratorio normalmente, claro, cuando hay un volumen de muestras importante, como existe, donde ya hay sistemas de reutilización grandes, ¿no? Con el caso de Tenerife que tú mostraste, o en el caso de Gran Canaria, evidentemente, en un caso Valtén o en el caso del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, normalmente lo sacan a concurso anual porque hay un volumen interesante y lo llevan diferentes laboratorios, ¿no? Que existen en las islas, o incluso en algunos casos algunos parámetros se llevan fuera, porque no solo está el seguimiento de agua regenerada, sino que hay otros muchos parámetros de cumplimiento normativo que existen, ¿no? Entonces, quizás cuando en La Palma hay un volumen suficiente de muestras, yo no sé si están yendo a Tenerife o se están analizando en el laboratorio. Por ejemplo, las muestras que estamos realizando ahora mismo en la depuradora, muchas las hacemos in situ en los propios laboratorios de la depuradora, otras las mandamos al laboratorio externo implantado en las islas, pero hay otros parámetros que ni siquiera esos laboratorios son capaces de analizar, puesto que son laboratorios pequeños, son laboratorios insulares, y los mandan a península, a laboratorios específicos para esos parámetros, pero que de eso se encarga todo el laboratorio receptor de las muestras. Es cuestión de establecer a futuro, porque claro, cuando el sistema es pequeño, no ha empezado todavía, disponer el laboratorio antes de tener un volumen mínimo económicamente quizás no sea viable, ¿no? Pero llegará un momento que a lo mejor hay que plantearse, no digo tener un laboratorio propio, sino en apoyo entre los ayuntamientos y el propio Cabildo, poder garantizar ese control analítico, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de un sistema de reutilización muy pequeño, el coste analítico tiene una influencia importante en el metro cúbico de agua, porque no aplica, penaliza las aguas regeneradas, que no penaliza otro tipo de aguas, ¿no? Entonces, el tener una visión global genera economía de escala y reduce ese coste analítico, garantizando la seguridad, reduce el coste económico, ¿no? Es una forma de abordarlo, no dejarlo en manos solo del ayuntamiento o del usuario final, pero tiene que haber ya un mínimo volumen. Estamos empezando, ¿no? Quizás ese sea un horizonte interesante, ¿no? De mancomunar ese tipo de costes, ¿no? ¿Alguna última cuestión? Bueno, pues si les parece, entonces damos por concluida esta jornada
y le paso la palabra al presidente de ASPA para que dé por concluida la misma, ¿de acuerdo? Sí, antes decía que me tocaba decir algo y yo voy a empezar pues agradeciendo a los ponentes esta magnífica exposición que nos han hecho, porque vemos que el ITC está en primera línea de investigación y bueno, pues Raquel ha puesto muy bien el proyecto que hoy queríamos que se pusiera aquí. Empiezo agradeciendo al vicepresidente y al consejero de Agua el que estén aquí con nosotros porque veo la importancia de este tema, a los compañeros del Consejo Insular de Agua, que también hay algunos por ahí, y, como no, pues a los miembros de la Junta Directiva de ASPA, que también han querido estar aquí presentes para conocer esto. El objetivo que nosotros pretendemos con esto es dar información al agricultor, quien en definitiva es quien al final va a usar el agua si llegamos a su término, y esperemos que sí, y pues poner en la necesidad de ver qué actuaciones tendremos que ver. Es decir, está claro que es un cambio nuevo, un cambio de uso del agua diferente, pero seguro que como otras tantas veces los agricultores lo vamos a aceptar y lo vamos a llevar a cabo. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando hace 20 o 30 años nos decían que cultivaríamos plátanos sin una serie de productos fitosanitarios, nos echábamos la mano a la cabeza. Hoy los producimos y no pasa nada. Cambiar los usos de fertilización, pues está claro que lo tendremos que hacer. Tenemos técnicos en la OPP que nos avalan con esos planes de abonado y, lógicamente, influye siempre el agua. Simplemente, y con esto quiero terminar diciendo que nosotros lo que hemos querido aquí exponer hoy es información para el agricultor en este plan de formación que estamos haciendo este año, que, bueno, ya vemos que a través de las medidas COVID, que son estrictas, lo podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Hemos hecho poda y fertilización de aguacate, hemos hecho cursos de fitosanitarios, de los carnets fitosanitarios de especialistas y, por lo tanto, en ese plan de dar a conocer la formación a los distintos agricultores, pues hemos querido hacer esto hoy. El que todos los intereses de la isla de La Palma del Agua estén de alguna manera aquí presentes y tal vez a través de los medios de comunicación pues nos estén viendo, creo que es interesante para ser conscientes de la necesidad de usar ese 1,5 millones de pipas de agua que tenemos, que hoy revertimos al mar, pero que lógicamente nos pueden ayudar a paliar esta situación de sequía. Sin más, agradecer a todos la asistencia. Vamos a salir con orden y vamos a salir por donde tengamos que salir, que es por la salida, y esperarlos que nuevamente en otro momento nos podamos seguir viendo para seguir resolviendo, que seguro que todos juntos resolvemos muchos problemas de esta isla. Gracias y buenas tardes.